No sé si se está grabando ahorita. Ok, entonces se está grabando, ¿verdad? Sí, ya se está grabando. Ay, gracias, Pablo. Ahora sí, entonces vamos a ver un pequeño ejercicio de principios de mercado y luego vamos a ver un poco más de aplicaciones de las elasticidades. También les voy a dejar un ejercicio extra para que lo hagan y la próxima semana lo explicamos rápidamente. ¿Alguien me puede decir, sin leer, qué es lo que recuerdan de elasticidad de la clase pasada y de introducción a la economía? ¿Alguien? Es lo que mide, la elasticidad es lo que mide cuánto cambia la demanda al presentarse un cambio en el precio de un bien, ¿no? Ok, perfecto. Y esa es específicamente la definición de la elasticidad, precio de la demanda, que está muy bien. Pero la elasticidad es un término un poco, o es un concepto un poco más amplio. Fíjate que la elasticidad, como ven ahí en la definición, nos puede ayudar a comprender la sensibilidad. Ay, señor. Deme un segundo, porque no me está sirviendo el stylus. Me regalan un segundito, nada más para ver qué sucede aquí. Un segundo. Me disculpan ahí en la próxima. Profe, creo que no se te escucha, por si acaso. Sí, gracias. Sí, me van a disculpar, pero es que no sé por qué no me estaba sirviendo el stylus. O sea, yo igual ayer probé esto, pero no pensé que me iba a funcionar mal. Bueno, esperamos de que ya haya sido todo lo que le haya dado. Perdón, de nuevo, la elasticidad, ¿verdad? Es un concepto bastante amplio que nos permite ver, que nos permite ver cómo, qué tan sensible, ¿verdad? O es una medida de sensibilidad de las demandas o ofertas ante variaciones percibidas, ya sea por los precios de los bienes, la cantidad de los bienes o la cantidad cruzada, es decir, el precio o la cantidad de un bien ajeno a este, e inclusive, que es un concepto muy importante que les recomiendo que lo lean en el Variant, con el ingreso marginal. La elasticidad con el ingreso marginal nos va a ser específicamente útil cuando entremos a ver monopolios. En este momento no va a ser tan importante. Sin embargo, comencemos con las primeras como concepciones que tenemos. Entonces, una de las definiciones matemáticas de elasticidad que vamos a ver es esta, ¿verdad? Que es la variación porcentual de la cantidad demandada con respecto a la variación porcentual del precio. Y todo esto con respecto a la elasticidad, precio de la demanda. Esto se puede reescribir de una manera muy curiosa y muy útil, ¿verdad? Para nosotros, los economistas, que va a ser así. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Va a ser únicamente sacando el porcentaje de nuestra definición. Esto lo podemos cancelar y nos va a quedar esta definición matemática de elasticidad,
que es igual a la variación en la cantidad demandada por la variación del precio del bien ponderado por el precio y la cantidad. ¿Comprenden este concepto? Me voy a explicar con este concepto bastante importante. Sí, Perfecto. Este mismo concepto nos puede servir para analizar un caso específico, que es cuando tenemos, ¿verdad?, un P sub 0 y un Q 0, que son precio y precio de reserva y su cantidad correspondiente. ¿Qué recuerdan ustedes cuando era el precio de reserva? ¿Qué recuerdan? el precio que está dispuesto a gastar un demandante, si mal no recuerdo. El máximo precio que está dispuesto a pagar un demandante. Y para efectos de la elasticidad vamos a asumir de que ¿verdad? De que este punto va a ser igual al precio de la reserva con 0, ¿verdad? Esta va a ser la definición que le vamos a dar por este momento cuando veamos esta elasticidad. Y nos sirve específicamente para comparar demandas lineales o ofertas lineales. Entonces, esto de aquí lo podemos describir como la cantidad demandada menos la cantidad sub 0, que es esta definición, ¿verdad? Es la definición de cambio, por un P menos un P sub 0 por P entre Q. Pero vean qué curioso, vean que ya definimos de que el P sub 0 era el PR. Y definimos también de que el Q sub 0 era 0. Entonces esto se nos va a hacer 0. ¿Y esto a qué se nos equipara? Se nos va a equiparar entonces al precio, ¿verdad? Por el P, o sea, el precio en común, ¿verdad? Estos dos precios son iguales, por el precio de reserva o un P sub 0 en común. Entonces, ¿vieron como esa relación tan importante que tenemos de ambos bienes, ¿verdad? De ambos precios. Y bueno, ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasó con ese Q? Como este Q era 0, este Q se va a cancelar con toda la facilidad con este otro Q. Entonces, ¿comprenden esta definición de elasticidad de la demanda? ¿Comprenden esta expresión matemática? ¿O no quedó tan claro? Y yo lo veo claro. Pues una pregunta, eso nos da la elasticidad en un punto determinado, ¿verdad? Esto nos va a dar la elasticidad con respecto al precio de reserva. Si tenemos una demanda lineal o una oferta lineal, el precio de reserva sería este, ¿verdad? Y entonces esto nos va a dar la elasticidad de cambio con respecto a todos los posibles bienes de acá y con respecto a todos los posibles bienes de acá. Es decir, usted puede tomar un P cualquiera de esta demanda o un P cualquiera de esta oferta y puede calcular la elasticidad de cambio entre ambas, entre ambos precios. Esta es como una definición bastante práctica, pero se usa específicamente para comparar elasticidades. Porque la razón de la cual tenemos un P cualquiera es porque es eso, nos permite compararlo con cualquier otro P. Y podemos tener varias demandas, ¿verdad?, que comparten los mismos P's. Entonces podemos ver entre relaciones cuál es más elástica y cuál es más inelástica. Eso ahorita va a ser el ejercicio 1 que vamos a ver. Entonces, por lo tanto, podemos agarrar... Porque es que toma P0, Q0 igual a P1, 0. No, PR, perdón. Porque estamos asumiendo en este caso, ¿verdad? Porque cuando usted tiene un cambio, es usted tiene el cambio de X, usted tiene, esto es igual al X original, ¿verdad? Menos el X nuevo, perdón. El X original menos el X nuevo. O sea, tenemos un X sub 0 y un X1. Entonces asumimos de que este P sub 0 va a ser el primer precio dentro de toda la curva de demanda o el primer precio dentro de toda la curva de reserva. ¿Se comprende esto, verdad? Entonces aquí estamos asumiendo de que ese P sub 0, ese X0, es el precio de reserva. Es nada más algo que se asume antes de ponerse. ¿Captaron? Yo tengo una consulta. Dilo. Cuando las ofertas empiezan, digamos, desde el punto 00, ¿verdad? Entonces, esa fórmula de elasticidad punto quedaría como
P entre P. Si no me equivoco. Correcto. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo es que se ve eso tanto en la oferta como en la demanda. Y eso es un gran caso. Gracias. Entonces vemos aquí que tenemos esta forma de expresar la elasticidad del precio de la demanda y también nos va a servir, como dice el compañero, para expresar la elasticidad de la oferta. Por convención colectiva, la elasticidad de la demanda siempre se denota con este símbolo, que es como una N, y la de la oferta con una E. Entonces esa es la manera más fácil de identificar si estamos hablando de oferta o demanda, ¿verdad? Para que lo pongan en los exámenes, lo denoten bien. La segunda forma que vamos a hablar es de el verdadero uso de la elasticidad. Como aquí vemos la elasticidad... Profe, Dilo. ¿podría repetir eso otra vez de la N? Por favor. Esto por convención, así se expresa la elasticidad de la demanda, como con una N así. Es un símbolo matemático que se me olvidó, es una letra griega que se me olvidó el nombre, me disculpo, pero se denota con esta letra griega. Así se denota la elasticidad de la demanda. Y la oferta se denota con esta E. Es nada más notación formal, digamos, para que siempre esté bien escrito todo. ¿Te quedó claro, Daniela, verdad? Sí, profe, gracias, perdón. Ok. Perfecto, muy bien, gracias ahí por confirmarme. Otra forma más útil de ver la elasticidad, porque aquí lo tenemos como una razón, como lo estamos viendo, de un precio inicial y un precio final, pero verdaderamente, y si hablamos de economía ya más de economía de grandes, es decir, economía ya más ahondada en modelos más complejos y en la realidad, de nada nos sirve, ¿verdad? Porque los precios varían de cualquier forma, ¿verdad? Los precios siempre están variando constantemente en la economía, es decir, nunca existe un equilibrio concreto. Entonces, por eso los economistas y las economistas fueron donde los matemáticos de las matemáticas y comenzaron a preguntarse eso entre ellos. Entonces se dijeron de que la forma que querían ellos entender la elasticidad era cuando el cambio de esta, o el cambio del precio, era cero, ¿verdad? Perdón, no era cero, tiende a cero. Entonces, esta expresión lo que nos dice es que qué tan sensible es un conjunto de precios y cantidades para una demanda, qué tan sensible es esta, que si yo hago un pequeño cambio que es minúsculo, que tiende a cero, qué tanto puede variar, ¿verdad? Entonces los matemáticos dijeron, pero es que eso, si usted lo ve como un límite, se va a dar cuenta de que rápidamente eso no es más que la derivada de Q, ¿verdad? Con respecto a P, por un ponderador PQ. Y esta es la forma que usualmente se les va a estar preguntando en el curso por elasticidad. Cuando ustedes les dicen, calcúlenme la elasticidad de la demanda, pero no les dicen para cuál precio, y no les dan un cambio de precios, entonces, si le dicen, calcúlenme la elasticidad de la demanda para el precio de equilibrio, y no les dan un cambio de precio, no les dan otro precio, entonces se usa esto, ¿verdad? Porque nos están dando qué tan sensible es ese precio, qué tan frágil es a un cambio, qué tanto se puede cambiar la demanda, qué tanto puede ir para arriba, qué tanto puede ir para abajo. Entonces, esta va a ser la forma matemática de poder expresar la elasticidad. Entonces, vamos al primer ejercicio, que es el ejercicio 8 de la tarea. Es un ejercicio muy bonito. Profe, una pregunta nada más. Dale, volvamos. ¿La elasticidad se calcula con las curvas, digamos, normales o las inversas? ¿O con cualquiera? No, mera pregunta. Se calcula con las curvas normales. Vean que esto es una derivada, como si fuera una derivada de y con respecto a una derivada de x. Entonces, esto es igual a decir que esto es una derivada así, ¿verdad? Entonces, para este caso, sería una derivada de la curva de oferta, cuyo variable va a ser p, por la derivada entre p, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende que es con la curva normal? Sí, profe. Excelente, que quedó claro. Ok, entonces sí, digamos, ven que esa es la concepción de la derivada y tiene que estar ponderada por este valor de P entre Q. Y este ponderador lo que nos hace es que nos equilibra, más que nada, lógicamente nos equilibra las unidades. Es decir, que no importa cómo midamos la demanda o los cambios, si lo medimos en cambios entre kilos y litros, o la moneda son soles y dólares, ¿verdad? No importa, con este ponderador nos va a dar un número acertado.
¿verdad? Nos va a dar el cambio porcentual, que es lo que necesitamos. Ok, en este caso entonces tenemos tres curvas de demanda, ¿verdad? Tenemos una economía, esto es un fe de ratas, no es solo demanda T, sino que las curvas son de demanda de T. Tenemos estas tres curvas de demanda por parte de tres personajes, que sería Ann, Katara y Sokka. Ellos demandan T. Y para poder representar estas curvas vamos a tener que expresarlas como visualmente, ¿verdad? Para poderlas estudiar fácilmente, vamos a expresarlas visualmente. Yo escribo siempre, yo evito escribir Q, y prefiero escribir el X porque eso me varía la cantidad de bienes que puedo tener. Es decir, podemos estudiar varios bienes a la vez. Entonces, X de A es un bien, que es el T, y X de A, es la demanda de AND. Entonces, yo puedo graficar esta curva, y para graficar una curva de demanda que viene expresada así, ¿qué hacemos? Ya que una compañera medianamente lo mencionó. ¿Cómo lo graficamos? ¿Qué tenemos que hacer a esta demanda para graficarla? Ya la inversa. Correcto. Entonces, la inversa de esta, ¿cuál sería? Voy a graficarlo rápidamente. ¿Cuál sería la inversa de esta? P igual a 20 menos XA. Excelente. Y entonces, si el precio es 0, ¿qué sería esta X? Menos 20. Y la cantidad que se consume de T es 0, ¿cuál sería el precio? ¿Cuál sería el precio de 0? 20. Perfecto. Y lo mismo ocurre con la demanda la demanda de Katara, pero primero veamos la demanda de Sokka. Y nada más voy a hacer esto para facilidad de que vean algo, pero no es necesario que lo grafiquen así de un solo excelente, pero se dan cuenta de que esto es muy importante para resolver el ejercicio. ¿Qué pasa si el precio es 10? ¿Qué le pasa a la demanda de Sokka? Si el precio es 10, ¿cuánto demanda Sokka? 16. No. 10. 10, perdón. Excelente. Y como vemos que la demanda de Sokka es una curva, vemos de que esta demanda intercepta la demanda de Aang en este punto. Y este punto nos va a servir más adelante. Igual que la demanda de Aang, la demanda de Katara es muy similar. Es una demanda lineal que se ve así, ¿verdad? Igual tiene los dos interceptos en 10 y 10. Entonces, ¿qué nos está preguntando el ejercicio? Una vez tenemos esta parte que es como uno llama el teorema de Mickey Mouse, que es andar dibujando todo antes de resolverlo. ¿Verdad? Lo que nos pide el ejercicio es que para todos los precios posibles en común, es decir, para los que existe la demanda de los tres consumidores, y eso es otro fe de ratas, lo copié mal, desde al menos dos de los consumidores, para que quede claro. Ordene estas demandas de la más elástica a la menos elástica. Entonces, ¿ustedes cómo creen que podríamos hacer esto? ¿Cuál sería la manera más rápida de solucionar este ejercicio? Si tenemos las tres demandas. Con la de precio en común. Ok, ¿y cuáles son los precios en común que tienen estas curvas? 10. De 10 a 0. ¿De dónde? De 0 a 10. Ok, sí, estás bien con el inciso, pero igual, esto es un... ok, de al menos 2 voy a poner. Es un fe de ratas. Ahora, si es de al menos 2, ¿cuál serían los precios en común? En que existen al menos 2 demandas. Es parecida la respuesta. Profe, no entiendo lo que escribió ahí arriba. Fe de ratas, que estoy mal, que lo copié mal. No es de los, es de al menos uno de los 3. Aquí voy a intentar escribir más bonito. Pero tenían la respuesta. Dijeron de 0 a 10, pero si yo quiero que sea... De 0 a 20. Correcto. Entonces, el conjunto de precios en común va a ser de 0 a 20. Entonces, aquí
uno podría solo decir que tal es más elástica, pero en realidad uno estaría equivocándose. Uno tiene que partir desde casos. Entonces, primero, vamos a darle un poquillo más de cariño a las demandas y vamos a ponerle un poco de atención a todas las demandas. Entonces vamos a ver la solución. Primero noten, ¿verdad?, que la demanda de SOCA por T, ¿verdad?, para todo posible precio de T, mantiene una elasticidad de 1. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser eso cierto? Y yo lo puse ahora en el grupo de WhatsApp, ¿no? Alguien preguntó algo así y le linkeé las páginas del libro. ¿Por qué es que eso podría ser así? ¿Cómo es la demanda de SOCA? ¿Eh? ¿Cómo es la demanda de SOCA? ¿Y por qué su elasticidad siempre va a ser 1 para todos los precios? Es unitaria. ¿Cómo es? Algo así. Bueno, tiene una elasticidad unitaria, pero también tiene una elasticidad constante. Y esto lo vamos a ver porque la forma de la demanda de SOCA tiene una forma en que arriba tiene una constante cualquiera, abajo tiene su precio, y este precio siempre va a estar elevado a la elasticidad de este. Entonces, igual como vimos en el grupo WhatsApp, ahí ven que hay como una demanda de oferta y tiene un P que está elevado a la 3. Entonces, ahí uno sabe automáticamente que la elasticidad es 3. En este caso, la elasticidad es 1, ¿verdad? Porque la elasticidad de la demanda, en este caso, va a ser 1. Vean que, bueno, en realidad es menos 1, pero si uno saca las barras de valor absoluto, queda 1, ¿verdad? Que es lo que uno siempre hace con la demanda. Entonces, vean que en este caso tiene una constante que es 100, un precio, y la elasticidad, vamos a ver rápidamente que es 1. Entonces, para todos los precios, es decir, para todos los precios en común, vamos a tener que la elasticidad es 1. Y como dijo la compañera Daniela, cuando la elasticidad es 1, es una elasticidad unitaria. Ahora, noten también, ¿verdad?, que X y A, XA, ¿verdad?, la demanda de T de Dani y la demanda de Katara son demandas lineales, ¿verdad? No son como esta, que son una curva, sino son una línea, ¿verdad? Se puede analizar. Y ustedes van a ver que si ustedes tienen una demanda lineal X cualquiera, ¿verdad?, expresada de la forma A menos B, P, siendo A una constante y menos B, sí, hay una relación, ¿verdad? En teoría sí hay una relación. Daniel, tu pregunta está bien. Y uno puede decir de que las demandas lineales tienen una relación con su pendiente. Pero sería abusarse del concepto de la pendiente por lo que estábamos hablando de las unidades de análisis. La demanda mide la sensibilidad. La pendiente lo que en teoría debería medir es qué tan rápido o qué tan lento baja la curva. Que, ¿saben? En teoría son parecidos, pero qué tan sensible es un concepto un poco más fino en el sentido de la palabra, en que hay que agregarle un ponderado para poder tener el valor correcto. Pero sí, estás en buen camino. Sin embargo, mira, por ejemplo, en este caso, que la pendiente es B, ¿verdad? Y vamos a ver que si vos aplicas la derivada, ¿verdad?, la derivada de XJ con respecto a la derivada del precio, ¿verdad? Ustedes pueden leer XJ como el Q de P, es lo mismo. Esto nos va a dar menos B, ¿verdad? Pero yo lo tengo que multiplicar por el precio, ¿verdad?, para que sea la elasticidad de XJ. Yo tengo que multiplicar por el precio. Yo tengo que multiplicar por el precio y tengo que multiplicar por la XJ, ¿verdad?, por la cantidad. Y vemos que el XJ es esto. Entonces, yo puedo poner esto aquí arriba. Entonces, ahí vemos que no es únicamente la pendiente, sino, y esto es lo que vamos a ver con la demanda de Katara Liang,
que es un poco más fino y elaborado, es que la demanda, la elasticidad de la demanda, de una demanda lineal, se ve así, ¿verdad? Se interpretaría así. Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿verdad? Si tuviéramos una demanda lineal y esta es su elasticidad, cuando la cantidad demandada, que es esta, es cero, ¿cuál sería la elasticidad de la demanda? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Qué? Cuando la cantidad demandada es 0. ¿Cuál sería la elasticidad de la demanda? Bajo este concepto, bajo esta definición. Menos B entre A menos B. Pero si yo digo que X es 0, es porque si esto es 0, eso quiere decir que esto es 0. Entonces quiere decir que esto también es 0. ¿Y qué pasa cuando tengo algo, ¿verdad? Dividido entre 0? ¿Qué le sucede? ¿Se puede dividir entre 0? De infinito, ¿no? Infinito. Determinación. Se indefine y vamos a ponerlo que tiende a infinito. Pues en este punto, la elasticidad de PJ tiende a infinito. Muy bien. Ahora, si el precio es 0, ¿cuál sería la elasticidad? Cero. 0. Correcto. Y vamos a ver, tenemos un infinito y un 0. Tiene que haber, de verdad, de 0 a infinito tiene que haber al menos un elemento, tiene que existir, ¿verdad? Que sea 1, ¿verdad? Aquí por lo menos tiene que existir un 1. Bajo lógica tiene que haber un 1 ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que existir este número. ¿Y cómo calculamos ese 1? Como una ecuación, ¿verdad? Que aquí tenemos una ecuación ya formada. Entonces, si nosotros despejamos este resultado con 1, nos va a dar que el precio, para que la elasticidad sea 1, implica que el precio tiene que ser A entre 2B. Entonces, esto tiene que ser A entre 2B. ¿Cuánto sería esto? Si esto es A entre 2B. Chicos y chicas, ¿cuánto creen que sería eso? María José Zúñiga. ¿Dijiste algo? ¿No? Ah, ¿Es el punto medio, esas? sería a medios, correcto. Correcto. Entonces, aquí tenemos de que de este precio para arriba, la elasticidad es mayor a 1. Y de este precio para abajo, la elasticidad es menor a 1. ¿Qué significa cuando la elasticidad es mayor que 1? Que es elástico. Correcto, que ese es el tramo elástico de la demanda, muy bien. ¿Y cuando es menor a 1? Es inelástico. Exacto, sería lo opuesto de lo que dijo la compañera. Muy bien. Entonces ya tenemos el comportamiento de la demanda. Entonces tenemos el comportamiento de la demanda. Y tenemos los precios. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Este A entre 2B, para ANG sería 10, ¿verdad? Porque el B es 1. Igual, 10 y 10. Y para Katara sería 5. Entonces aquí tendríamos, ¿verdad? Que la elasticidad de Soca siempre va a ser 1. Y que el conjunto de precios en común va de 0 a 20. Pero aquí tenemos que de 10 a 20 es el tramo elástico de ANG y de 5 a 10 es el tramo elástico de Katara. Entonces aquí de un solo podemos comenzar a ver quién es más elástico y quién es más inelástico de acuerdo a los precios. Entonces, si nosotros acomodamos toda esta información que tenemos,
tendríamos que para cuando P está en el conjunto de 10 a 20, la elasticidad de ANG es mayor a la elasticidad de SOCA. Pero que cuando el precio es 10, ambas elasticidades se igualan, ¿verdad? Luego tenemos que cuando el precio está entre 5 y 10, vamos a tener que la elasticidad de Katara es mayor a la elasticidad de SOCA, que es 1, ¿verdad? Y es mayor a la elasticidad de ANG, ¿verdad? ¿Todos van captando esto? ¿Entiende? Y luego vamos a ver, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí nada más para que no se pierda la idea. Que cuando el precio es 5, la elasticidad de Katara es igual a la elasticidad de SOCA, pero ambas son mayores a la elasticidad de ANG. Y por último, ¿verdad? Cuando P está entre 0 y 5, que la elasticidad de SOCA es mayor a la elasticidad de Katara y a la elasticidad de ANG. ¿Comprendieron entonces cómo acomodamos esos resultados? ¿Queda alguna duda con este ejercicio? Bastante bien. Perfecto. Entonces, así se responde el inciso A de la tarea, de la tarea, el ejercicio 8, el inciso A. Así se... Pero, disculpe, Yo no entendí. Porque, Ah, dígalo, ¿qué no entendiste? Me explico. no entendí, o sea, porque son igual de elásticas en un punto. Ah, bueno. ¿Recuerdas cuando aquí dijimos de que aquí había un punto donde la elasticidad siempre va a ser 1? Que es este punto donde A entre 2 es igual a B si tenemos una elasticidad de la forma, una demanda de la forma así. Ajá. Ok. Si nosotros hacemos esto mismo con la demanda de ANG y Katara, vamos a ver que la demanda ANG, ¿verdad? El A va a ser igual a 20 y el B va a ser igual a menos 1. ¿Verdad? Y como este punto, ¿verdad? Como vemos aquí, este punto se cancela y queda un B normal. Vamos a poner el B1 para que no se confunda. Aquí queda el precio, donde la elasticidad es 1 es esto, que es A entre 2B. Como es 1, sería A entre 2. Y 20 entre 2 nos da 10. Entonces, cuando el precio es 10, la elasticidad de ANG nos va a dar 1. Y como recordamos que la elasticidad de SOCA es constante y unitaria, siempre va a ser 1. Entonces, cuando la elasticidad de ANG sea 1, consecuentemente, la elasticidad de SOCA también va a ser 1. ¿Comprendiste, Daniela? No sé si me expliqué bien. Pero me puedes subir un toque a la figura. Esta. ¿Cómo es? Cuando el precio de ANG. Ok. Tenemos Bueno. la demanda de ANG, ajá, y la demanda de Qatar. Y como vimos, cuando tenemos un precio, ¿verdad?, de una demanda lineal que se equipara a A entre 2B, esto nos va a dar que la elasticidad de la demanda va a ser 1, va a ser unitaria. Como es lineal, ¿verdad? En este caso, en el caso de ANG, este 20 sería el A, y este B está acompañado, este B está aquí, y como no se ve es porque es un 1, ¿verdad? Porque 1 está multiplicado por P, entonces no se ve. Entonces, cuando yo quiero calcular el momento en donde la elasticidad de ANG sea igual a 1, tengo yo que entonces encontrar el precio que sea igual a la intersección, ¿verdad? El eje que sería 20, es decir, A, entre
la pendiente de la curva por 2. Entonces, como la pendiente de la curva es 1 y el precio de reserva es 20 y lo dividido entre 2 es 10. Entonces, este punto, cuando el precio es 10, uy, Jesús, María José. Cuando el precio es 10, eso nos quiere decir entonces que la elasticidad de Young en ese exacto punto va a ser 1. Y como la elasticidad de Soka siempre es 1, en ese punto ambas son iguales. Ahora sí me di a entender. Sí, el que no entiendo es con el de Katara. Ese sí lo entendí, porque la otra siempre es 1. Lo de Qatar es prácticamente lo mismo, ¿verdad? En este caso, en vez de 20, es 10. Y 10 entre 2, ¿verdad? Es 5. Entonces, el punto donde la elasticidad de Katara siempre va a ser 1 es 5. Y como igual, este sigue siendo siempre 1, se igualan, ¿verdad? Entonces, si yo veo aquí este precio, en este precio la elasticidad de Soka va a ser igual 1, ¿verdad? Y en este punto igual, la elasticidad de Soka. Ok, pero usted no comparó la de Katara y Yang. Sí, la comparé, de hecho. Creo que no. Perdón, pero es que me perdí un poco. No, tranqui. Yo entiendo que es un poquillo complicado, tal vez, entender estos ejercicios. Todos hemos estado ahí. Como vamos de rango a rango, ¿verdad? Ya ahorita te doy la palabra, Daniel, que creo que también tienes una pregunta. Como vamos de rango a rango, el rango de 10 a 20, vamos a ver que es mayor a 1. Entonces este rango es completamente elástico. En cambio, el rango de 5 a 10 para Katara va a ser su tramo elástico porque es mayor a 1. Pero en este momento ya no estamos en la demanda de Young, en ese momento donde es mayor a 1. De hecho, estamos en el momento donde es efectivamente menor a 1. Y aquí podemos asegurarnos de que estamos en el tramo elástico de Katara, en el tramo elástico de Young, perdón, disculpen. En el tramo inelástico de Young, pero estamos en el tramo elástico de Katara. Entonces, la demanda de Katara va a ser más elástica. Ok, profe, gracias. En este punto, ¿verdad? Aquí abajo, que la demanda de Katara es más elástica que la demanda de Young, es la razón por la cual es así, es porque este trayecto es 1000 veces más, bueno, no 1000 veces, es más pequeño que este trayecto de acá arriba. Por eso es que se dice que que la elasticidad de la demanda de Katara es más elástica que la demanda de Young. ¿Comprendieron? Sí, profe, gracias. Daniel, ¿tenías una duda? ¿O no? Valeria. Sí, Más que profe, todo una bueno, sugerencia, para ver si se puede quitar el panel de la izquierda. Disculpe. No lo entendí. Es más que todo una sugerencia para ver si se puede quitar el panel de la izquierda. ¿Cuál panel? Esto. Si me enseñas a quitarlo, sueno como profesor, ya. No sé cómo quitarlo. Si me enseñas, yo lo hago con toda la confianza. Pero no sé. Que nunca he usado OneNote en mi vida. No, yo tampoco sé. Yo estoy usando la misma API, lo escribí hace un rato. Si estripa los 2 libritos que están en la pura esquina arriba, se cierra. Del otro lado, los que están en morado. Uf, Ahí, buenísimo. Muchas gracias. ¿Y quién fue lo que le di? justo. Viviana, ¿verdad? Muchas Sí, gracias. con gusto. Yo tenía una pregunta rápida. Digamos, ahí en la... ¿Perdón? Ok. No, donde dice que el precio es igual a 10, ahí puedo afirmar que Katara tiene una elasticidad de 100. Digo, de 100, de infinito. Aquí. Digo, de 0, yo creo, de infinito. ¿Sí? Sí, de hecho, ahí la elasticidad es infinita, ¿verdad? En este punto es infinito. Pero, vea que la elasticidad de Katara en ese punto es infinito, pero vea que para Katara no se lo incluimos, porque, o sea, en realidad, o sea, si vamos con toda la formalidad de la definición, ¿verdad? Infinito no es un número, entonces no se puede comparar, ¿verdad?
no es un número que podamos comparar con otros números, es nada más un límite. Entonces, como bajo convención, diríamos aquí que la elasticidad de Katara es mayor, ¿verdad? A la elasticidad de estos dos caballeros. Pero como en ese punto específico, ¿verdad? Es infinito, no es comparable. Vea usted que cuando va de 5 a 10, vea que dejamos el corchete abierto, entonces no lo incluimos. Entonces, ahora sí ya es un número comparable. Ah, ok, entiendo, gracias. Qué risa, ya ahí lo de ti, Bayro. Valeria, sorry por dejarte colgada. Dinos la duda que tenías. Tranqui, tranqui. Profe, era el dibujo, Dilo. que básicamente no entendí por qué es que una elasticidad la hizo así, digamos, la demanda la hizo así, la de Esta. Soca. La demanda de Ajá. Soca. Ah, bueno, eso es cálculo 1. Entonces vamos a tal vez, voy a intentar ver si hacemos un resumen para que recuerden cómo graficar funciones. Pero vea que esta es una función que es una exponencial. Y entonces esta es, por ejemplo, usted tiene una función f de x, ¿verdad? Y como es una exponencial, la elevamos a la -1. Es una exponencial elevada a la -1, en teoría. Entonces esto se ve algo así. No sé si captas la idea. Entonces, Ajá. eso es el repaso de funciones. Sí, es como por la forma que tiene ya como la definición de la demanda de Soca. Sí, la forma, déjenme decirlo, estos son dibujos a mano alzada. Entonces, hay que tener una concepción de cómo se ven las funciones, y mis recomendaciones usen GeoGebra y vayan como viendo cuando les dan una función, como grafíquenla primero, y ya cuando les toque ir al examen, obviamente ustedes no se quedan así como tiesos de, ay, ¿cuál era? Entonces, pero eso es a mano alzada. Entonces, sí, así es como yo imaginé la curvilla, pero yo ya sé por lógica, ¿verdad? Que si el precio aquí es 10, ¿verdad? Entonces la demanda es 10, entonces yo sé que intercepta la demanda. Pero si no se estresen tanto por saber graficar bien, la otra parte del ejercicio sí es cómo graficar, y ya más adelante les voy a explicar cómo es que se grafican una demanda agregada de estas tres. Okay. Yo tengo una consulta. Dilo. Digamos, cuando nos piden comparar varias demandas por la elasticidad, entonces, como por así decirlo, la forma correcta de dar el resultado es dar el resultado por tramos, como usted lo dio, digamos, es como el resultado formal que debería, o sea, que no nos deberían poner malos en un examen. O sea, como... Depende. Hay momentos en que sí, hay momentos en que no. En este caso, como se les da explícitamente la curva de demanda, uno debería de asumir de que se hace por tramos, ¿verdad? Porque uno tiene la posibilidad de hacerlo por tramos. Si a ti te dan las curvas con interceptos, que ese va a ser, bueno, que es este ejercicio, de hecho, que estaba pensando bajar al final, yo no puedo, ¿verdad? Porque es muy complicado, ¿verdad? Yo no sé cuánto es eso, yo no puedo poner arbitrariamente cosas aquí. En cambio, si te dan un ejercicio y te dan varias curvas así, ¿verdad? Imagínense que yo sé dibujar bonito, ahí sí ya podemos comenzar a hablar de no tramos, pero sí casos. Pero en este ejercicio en específico siguiente, vamos a ver de que de hecho hay una forma más fácil de comparar elasticidades cuando tenemos una demanda lineal. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Uy, Dios. Ay, Diosito. Bueno, yo tenía predispuesto un pequeño recreo de 5 minutos. ¿Les molesta que hagamos el recreo ya o seguimos de un solo directo para el final de la clase? Les pido compasión con el recreo. No sé qué prefieren. Si A mí ahorita estaría bien, no sé los demás. es que como yo creo que la mayoría están con María Alcaína, entonces me preocupa que estén dormidos. Pero, Sí, está bien, profe. ok, entonces los veo en 5 minutitos. Ok. Nada más ahí yo regreso, vayan a sirvanse cafecito, vayan al baño, y a las 2:06 volvemos.
Ese señor. Bueno, ¿estamos todos listos? Vamos a comenzar de nuevo. Perfecto, voy a tomar que uno hablo por todos. Ok. Ahora bien, vamos a comenzar con el ejercicio 3. Este ejercicio lo sacamos del capítulo 3 del libro de Robles. Les recomiendo leer el libro de Robles para hacer ejercicios, además de los exámenes viejos y las tareas de laboratorios. Siento que dentro de todas las fuentes de ejercicios, el libro de Robles es propiamente de donde él está basado originalmente para hacer exámenes. Entonces creo que vale la pena, aunque sea chequear algunos de ellos, ¿verdad? También les recuerdo que ese libro se usa para micro 1 y micro 2, ¿verdad? Porque antes este curso de microeconomía intermedia era el curso de micro 2 y el curso de micro 1 era, o sea, es lo que ustedes llaman intro a la economía. Es decir, antes en micro 1 se llevaba lo intro a la economía, de microeconomía. Entonces, sí, obviamente se ha vuelto el curso más complejo. Entonces hay ejercicios ahí con un alto nivel bastante complicado que ¿verdad? Son para resolver en micro 2, no en micro 1. Entonces no se ofusquen si hay algún ejercicio que verdaderamente no entienden. Lo pueden proponer y lo podemos resolver en un laboratorio o en una hora extra que ustedes gusten. Comencemos con este ejercicio. Vamos a ir viendo el enunciado. Tenemos entonces que un conjunto de funciones nos describen el mercado interno costarricense por frijol molido en kilogramos. Y se asume que el mercado lo tenemos en competencia perfecta. Entonces, la primera pregunta, ¿verdad?, que vamos a resolver es ¿cuál es su precio óptimo y su cantidad demandada óptima en pesos mexicanos? ¿Claro con eso todos? Comenzamos. Como si fuese positivo. Después de eso, vamos a ver que usted es contratado por una empresa internacional de frijoles llamada La Chola y deciden importar frijoles molidos a Costa Rica. Entonces vamos a ver este ejercicio como un ejercicio de mercado, ¿verdad?, de equilibrio inicial interno, y vamos a ver una afectación al mercado que va a ser un precio internacional. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en un mercado de competencia perfecta? ¿Alguien me puede dar la intuición? Igualando las curvas. Ok, vamos a comenzar con la primera cosa de las sesiones de laboratorio y el primero que me pidió la profesora Montiel. Está bien usar la mate, pero esto es teórico. ¿Cómo sabemos, verdad, teóricamente cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en un mercado óptimo, verdad, con competencia perfecta? Y teóricamente en donde la oferta y la demanda chocan, pero no sé si es la respuesta que esperas. Cuando el precio de demanda y el precio de oferta son iguales. Ajá. No, creo. Seguimos siendo un poquillo matemáticos. Vamos un poco más Donde se intersecan la curva de demanda con la curva de oferta. seguimos matemáticos. Cuando la cantidad demandada y la cantidad ofertada es la misma a un mismo precio. Un poquito menos matemáticos, pero vamos por camino, pues vamos por camino. Tiene algo que ver con el precio de reserva y no sé si... Cuando el precio de reserva es igual a lo que están dispuestos al precio mínimo que están dispuestos a cobrar por el bien. Esa es la palabra, precios mínimos. Vamos a ver precios de reserva, precios mínimos y óptimos. Entonces, si tenemos, y bueno, máximos dispuestos a pagar, ¿verdad? Y mínimos dispuestos a ofrecer. Si tenemos nosotros, ¿verdad?, con toda la pata, si tenemos nosotros una función, Dios mío, si tenemos nosotros una oferta en un mercado y tenemos una demanda en ese mismo mercado por el mismo bien, vamos a ver que el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio es el punto en donde los productores están dispuestos a ofrecer de acuerdo a un precio máximo
que los demandantes están dispuestos a consumir. Que es, como dijo la compañera matemáticamente, cuando la cantidad o la curva de demanda interseca a la curva de oferta, ¿verdad? Entonces, recuérdenlo siempre como un máximo, ¿verdad? Más adelante, cuando veamos funciones de utilidad, vamos a ver este concepto más ampliado, pero es el máximo dispuesto a pagar y es el mínimo dispuesto a ofrecer, ¿verdad? Entonces, mínimo dispuesto a recibir. Vamos a ver que si yo le digo a Charis o yo le digo a Alberto, yo les voy a vender a ustedes dos unas papas por 5.000 colones, y yo voy a decir, no, yo no le compro a ustedes dos papas por 5.000 colones, le va a comprar menos, bájale el precio. Y esa es la función, ¿verdad?, de regate, que nos va a llevar a un equilibrio en donde yo ya no puedo pedirle más a Charis y Alberto y ellos ya no me pueden pedir más a mí, porque ellos se van a ir con la competencia y bueno, yo le puedo vender a ellos a otros consumidores. Entonces, esa es la relación importante que hay que tener con el precio de demanda y el precio de oferta. Y eso nos va a servir para comenzar a entender estas afectaciones al mercado y cómo es que se reflejan matemáticamente, ¿verdad? Que eso es lo que al final nos sirve para dar esos numerillos. Entonces, aquí vemos una ecuación bastante simple, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Vamos a ver esta misma ecuación para no tener que andar dando vueltas. Si igualamos las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuánto me va a dar el precio de equilibrio en pesos mexicanos? $180. Correcto, ¿verdad? Nosotros llevamos este 3P aquí, ¿verdad? Pura cocina algebraica, y nos va a dar que el precio de equilibrio es 180. Entonces vamos a asumir que el precio de equilibrio aquí es 180. ¿Verdad? Ojo, esta curva de oferta, vean que no tiene una intersección, o sea, tiene una intersección con el eje 0, entonces vamos a dibujarla así. Bueno, y esa curva de demanda tal vez voy a dibujarla más de acuerdo al ejercicio. Me disculpan un segundo. Pensé que lo iba a usar más intuitivo, pero es fácil hacer un Mickey Mouse más apropiado. Tenemos una curva de demanda, tenemos una curva de oferta, ¿verdad? Que se baja de aquí abajo. Esta es la oferta, esta es la demanda. Eso de supply en inglés, cualquier cosa. Y vamos a tener aquí que la intersección es 900, la intersección aquí es 300, y esta intersección es 0,0. Y tenemos aquí ya calculado el precio de equilibrio como 180 pesos mexicanos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con esto? Esto yo lo acabo de sacar puramente. Ustedes también lo pueden hacer. Ustedes calculan la inversa y ya lo pueden graficar correctamente. Pero no perder tanto tiempo en cocina, más fácil de decirles créanme, pero ustedes lo pueden hacer igual en la casa. ¿De acuerdo? Ya tengo lugar como silencio positivo. Ahora, ¿cuál sería la cantidad óptima? ¿Cuál sería el Q óptimo? ¿Cuál sería la manera más fácil de calcularlo? ¿Tienes esto? Y usando el Reemplazándolo. P en alguna de las dos, en este caso en 2P tal vez, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a ponerlo, este que es 2P, que es bien fácil, 180. Entonces, esto nos va a decir, o nos va a implicar, ¿verdad? Si inyectamos 180 en la función de oferta, ¿verdad? Esto nos va a dar que es 2 entre 180. Bueno, por cocina eso nos da que es 360. Entonces la cantidad óptima del mercado es 360 kilogramos de frijol molido. Entonces Costa Rica tiene esta cantidad de demanda y este precio de equilibrio, 180 pesos mexicanos. ¿Quién me puede decir cuál es el excedente del consumidor y cuál es el excedente del productor? Sí, ¿lo digo de una o lo digo con el cálculo? Voy, dame un segundo para hacer el cálculo. Bueno, ya creo que ya supieron el cálculo. Entonces, si ya saben el cálculo, supongo que ya saben identificarlo en el gráfico, ¿verdad?
Pero bueno, efectivamente ustedes pueden calcularlo y no les voy a pedir que lo hagan, aunque el ejercicio sí se los pide, pero porque no quiero que perdamos tanto tiempo haciendo números, sino quiero como que vean una manera general de resolver algunas cosillas, porque ya luego ustedes nada más sustituyen. Pero bueno, si nos vamos a la lógica, ¿verdad? Este triángulo de aquí arriba va a ser el excedente del consumidor y este triángulo de acá abajo va a ser el excedente del productor. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Entonces, ahora les digo, ¿qué pasa si ustedes trabajan en Frijoles La Chula, quieren importar frijol molido a Costa Rica y lo pueden importar a un precio internacional, ¿verdad? A un precio internacional de 150 pesos mexicanos. ¿Qué sucede? ¿Cómo se vería eso en este gráfico? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Ok, ustedes trabajan ahora en una empresa internacional, ¿verdad? Mexicana de frijol molido, que quiere importar frijol a Costa Rica, es decir, quiere traer frijol a Costa Rica, es decir, más frijol del que ya hay, porque el frijol que se vende en Costa Rica es producido en Costa Rica. Ustedes lo pueden traer a un precio de 180 pesos. 150 pesos mexicanos. ¿Cómo se vería esto en el gráfico del mercado? ¿Cómo se vería? ¿Verdad? ¿Cómo lo reflejarían ahí? Si yo aquí tengo... Si yo aquí tengo el mercado, tengo la oferta de frijol, tengo la oferta de frijol, tengo la demanda de frijol, y tengo un precio de equilibrio de 180 y una cantidad de equilibrio de 360. ¿Cómo se reflejaría eso en el mercado si de la nada ustedes, que son importadores de frijol, llegan a los costarricenses y les dicen, nosotros podemos vender frijol a 150 colones? ¿Qué pasa? Una contracción de la oferta, tal vez. No. El excedente del productor disminuiría. Ajá, el del consumidor aumenta. ¿Y por qué aumentaría? El del productor, ¿y por qué es minoría? El del consumidor, ¿y por qué es minoría? Los dos están bien. Ok, digo el del productor y si es el del consumidor. El del productor disminuye porque ellos van a perder una cuota del mercado que era que vendían a 180 y van a tener que limitarse a vender a 150. Entonces esa área que va a quedar entre al precio que tienen que vender al que vendían antes es la que van a perder los productores. Y bueno, los consumidores ganan más, bueno, sí, tendrían más excedente porque entonces ahora pagan un precio más bajo. Muy bien, Estefan y Diego, están ustedes dos todo lo correcto. Lo que va a reflejar eso en el mercado es que como vamos a tener un nuevo precio, vamos a tener una distorsión que va a ser el precio internacional, ese PI, que es de 150 y es menor, como ellos dos están diciendo. Entonces, como dice Stephanie, sí, Stephanie, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. Como dice Stephanie, ahora los productores pueden comprar frijol molido más barato, entonces, por ley de la demanda, van a consumir más frijol, ¿verdad? Entonces, van a consumir esta cantidad aquí. Y los productores ahora van a tener que equipararse a ellos para poder tener una cuota de mercado, pero ellos, ¿verdad? No pueden consumir cualquier cantidad, ¿verdad? Ellos, a la cantidad, al precio de 150 pesos mexicanos, solo pueden producir esta cantidad. ¿Y cómo averiguamos esto? ¿Cómo averiguamos la cantidad nacional y la cantidad de la demanda, ¿verdad? La cantidad ofrecida y la cantidad demandada. ¿Cómo calcularíamos ahora esas nuevas cantidades? Sustituyendo 150, creo que en la función de demanda y la de la oferta. Correcto. Entonces, como ya vimos, sí, chicos y chicas, no me van a disculpar, voy a tener que... Perdón, que consigo esta batería. Porque ya, hoy
¿Cómo es la ley de Murphy? Ah, qué vacilona. Cada vez que uno espera que todo salga bien y planifica todo con tiempo, siempre pasa algo que uno no vio venir. Qué interesante. Bueno, voy a intentar lo que sea esperar a que reviva esto un segundo y poder irles explicando. Correcto, como decía el compañero Edwin, ¿verdad? Si nosotros sustituimos este precio de equilibrio, ¿verdad? Que está aquí, en B, y lo inyectamos en la cantidad, en la función de demanda y en la función de oferta, nos va a dar esta cantidad ofrecida y esta cantidad demandada. Me disculpan que no puedo corregirlo, pero bueno, eso de ese que está esa Q tiene una QS de supply abajo y tiene una QD de demanda. Entonces esa va a ser la primera parte del segundo ejercicio. Y quiero que me digan con esta intuición de aquí, ¿cuál sería el excedente del consumidor? ¿Verdad? ¿Cómo ven ustedes el excedente del consumidor? ¿Cómo cambiaría? Algunos o sea, ya dijeron, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la nueva área? Si dijeron Sí. que aumentaba, ¿qué es lo que se le agrega? Le agregaría el triangulito que está entre Q, D y no sé cuál es el otro. Sí, Está- este es entre QS y QD. Correcto. Sí, sería el triángulo que vemos aquí mismo, ¿verdad? El triángulo que está aquí en el medio es este triángulo que estaría aquí, ese triangulito que está entre esos dos. Y bueno, el excedente del productor cambiaría a este triangulito chiquitito de acá. Denme un segundo. No sé si me pueden dar unos 5 minutitos para ver qué hacer con esto. ¿No se molestan ustedes? Tranqui, profe. Que denme un chancecito. Voy a intentar hacerlo todo a mano esa. Ok, Dios bendito. Bueno, en teoría sí, ya funciona. Vamos a ver si cambiando las cosas. Disculpen ahí los problemas técnicos. Más bien que lástima, porque bueno, claramente afecta la clase de cierto modo. Ok, ahora sí. Ahí. Ahora sí. Exacto, entonces como dicen los compañeros, ¿verdad? El nuevo excedente del productor va a ser esto. Y este era el antiguo excedente del consumidor. Y lo que se le agrega al excedente del productor va a ser este trapecio de aquí adentro. ¿Verdad? Entonces, si aquí tenemos un excedente, disculpen, sin hacer cálculos, nada más por pura lógica. Si aquí tenemos un excedente total que es igual a este triángulo que vamos a llamar A, este que vamos a llamar B, el excedente total va a ser igual a A más B, ¿verdad? Todos de acuerdo conmigo en eso. Pero si ahora vemos que hay un cambio y llamamos a esta figura C, ¿verdad? A esta figura A y a esta figura D, vamos a ver que el excedente del productor, el excedente del consumidor, específicamente, voy a ponerlo bien
la media para escribir. Así. El excedente del consumidor va a cambiar en que es A más C más B. No, D. Una D, perdón. Que el excedente del productor va a ser igual a B, el cambio en el excedente del productor va a ser el B menos C. Y eso nos va a dar igual a E. Todos también de acuerdo con esta parte del ejercicio. Profe, entonces sí, creo que si es el cambio, entonces no iría en el excedente del consumidor, solo C y D. Correcto. Ok, muy bien, vamos a ver si remontamos esto, chicas. Vamos a ver si remontamos esto. Pues ya tenemos el primer efecto del precio internacional. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Cuál es el área B? El área B es esta de aquí. Y nada más le estamos restando esta C de aquí para calcular el cambio en el excedente del productor. Ven que ustedes, ¿verdad? Porque un compañero, yo lo puedo calcular. Mi recomendación es calcularlo todo al final, ¿verdad? Porque Robles y al menos Nancy, yo estoy consciente de que Nancy les va a dar los puntos si ustedes nada más por lo menos ponen esa intuición de que le dan nombre a las cosas y lo ponen, ¿verdad? Y ya después pueden hacer el cálculo al final y ya después los cálculos, que también es parte del puntaje. Pero la cocina matemática no vale la pena, ¿verdad? Cuando es en este tipo de cosas. Porque es una cosa como un algoritmo, hacerlo una y otra vez que toma tiempo. Y el examen, como ustedes en teoría va a ser presencial, que yo no creo, pero va a ser presencial, el tiempo es oro. Entonces hay que saber administrarlo muy bien. Además que supuestamente va a ser individual. Entonces, en exámenes individuales, yo les digo con el profesor Robles y la profesora Nancy, el tiempo es oro. Entonces es más fácil ponerlo así un solo rápido, tenerlo todo expresado en formas así algebraicas, el área A, el área C, el área D, el área B, el área menos C. Y ya luego al final calcularlas, ¿verdad? Esta área es un área de un triángulo, entonces yo sé que es la altura más la base entre dos, por base entre dos. Entonces, así lo van haciendo, cualquier cosa. Igual con un trapecio, base mayor más base menor, por la altura entre dos. Pues les quedó la razón por la que lo estoy haciendo más o menos así. Espero. Me confirman alguien. Sí, profe, pero disculpe que siga con la pregunta, pero técnicamente esa expresión el cambio del excedente del consumidor A más C más D no estaría técnicamente un poco mal porque A, digamos, ya lo tenía, entonces no es que aumenta. Sí, vos estás en lo correcto. Disculpa. No, solo el de arriba, creo. No, son ambos. Sí, no, estás en lo correcto. Este es el nuevo excedente, el nuevo excedente del productor y ese es el nuevo excedente del consumidor. Estos son los nuevos excedentes. El cambio sería esto menos el excedente original que es A, ¿verdad? Entonces, literalmente sería menos C de menos D, ¿verdad? Más C de más D, ese sería el cambio. No sé si se entendía ahora sí. Igual en este caso es Sí, un cambio. gracias. Ahora bien, ya ahora tenemos como todo el mundo claro por qué es que un precio internacional se ve así. Vamos a ver nuestro primer impuesto. Es un impuesto muy gracioso, se llama el arancel. Y va a ser nuestro primer impuesto de la materia, ¿verdad? Entonces, resulta que ustedes lo despidieron de la chula. Muy triste. Todo el mundo se puso muy triste y ustedes lo despidieron de la chula. Pero lo contratan el gobierno, ¿verdad? Lo contratan el gobierno y la presidenta de Costa Rica le pide que haga una política que le permita al gobierno formar parte del mercado. Le dicen a usted que usted vaya a trabajar con el Ministerio de Hacienda y me hace una política para nosotros poder meternos manos en el mercado de frijol molido, porque, o sea, los productores de frijol molido están mal y hay que darles plata, ¿verdad? Porque están mal ellos y no podemos dejarlos desabastecidos, dice la presidenta. Entonces usted va y usted le dice a la presidenta, ok, está, no se preocupe, yo le hago la política.
usted le recomienda, ¿no? Pongamos un arancel, ¿verdad? Pongamos un arancel de 10 pesos mexicanos, ¿verdad? O sea, podemos hacer eso. No hay ningún problema, pongamos un arancel de 10 pesos mexicanos. Yo trabajé en la chola, yo sé que ellos pueden pagar ese precio y yo sé que vamos a disminuir la cantidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta oferta, tenemos esta demanda y teníamos un precio internacional aquí abajo y decidimos aplicar un arancel, ¿eso cómo se vería? ¡Ay! Dios, ¿qué es eso? ¿Eso cómo se vería? ¿Qué implicaría eso? Bueno, acá los productores, los productores ganan un poco más de excedente que, si no me equivoco, sería como el trapecio que está como ahí. ¿Puedo anotar en la pizarra? Como para hacer el dibujito lo que ganan los productores, que es ese Sí. trapecio que está... Ay, es que, ¿cómo lo digo? Digamos, los productores ganarían, no, el de la par, el otro, el que está más allá. Ajá, esa ahora lo ganarían los productores, pero entonces los consumidores lo pierden. Ok. Muy bien, muy bien. Excelente. La compañera, por supuesto, claro que tiene razón, ¿verdad? No calculamos esto, pero yo lo voy a calcular rápidamente, porque me puse muy nervioso. La cantidad ofrecida nueva va a ser igual a 2 por el precio internacional, que es 150. Esto es igual a 300. Y la cantidad demandada nueva va a ser 900 menos 3 por el precio internacional, que es 150. Esto es igual a 450. En este dibujo original, esta QS, que no la calculé, es 300. Y esta QD es 450. Entonces, nada más, me gusta que participaran en esto, pero no mío. Vamos a tener una diferencia, ¿verdad? Que se está demandando más, pero localmente se está comerciando menos. Entonces, vamos a ver que, obviamente, los que están poniendo esta diferencia son la chola, es decir, los comerciantes importadores, y la cantidad ofrecida por la chola es 150. Ya, eso era todo. Entonces, si le ponemos un arancel al precio, como dijo la compañera, vamos a tener ese efecto. Pero en sí, ¿cómo es que vamos a ver el arancel? Bueno, el arancel vamos a verlo en que ustedes, como parte del Ministerio de Hacienda, la nueva presidenta, van a estar con un precio internacional más el arancel. Es decir, por cada kilo de frijol molido que se importe, ¿verdad? Usted tiene que pagar un arancel. Y el arancel que ustedes le recomendaron a la señora presidenta eran 10 pesos mexicanos. Entonces ahora la señora presidenta, ¿verdad? Va a tener una participación del mercado porque tenemos un impuesto cobrándose, ¿verdad? Tenemos un arancel. Entonces, esto nos va a elevar el precio internacional. ¿Y qué es lo que pasa si yo elevo el precio internacional, pero este sigue siendo menor al precio nacional de equilibrio? ¿Qué va a seguir sucediendo? Va a crear un sobreexcedente de Producto Nacional. Correcto. O sea, todavía va a haber un mercado internacional en Costa Rica. O sea, todavía va a haber gente en el extranjero, ¿verdad? Y todavía va a haber gente nacional que le va a comprar a los importadores, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que con el nuevo precio va a haber una nueva cantidad que se demanda, que se ofrece, que se demanda, ¿verdad? Y es literalmente la misma cocina de aquí, poner calcular el precio, inyectándole en las demandas. Eso se puede calcular rápidamente.
yo creo que cualquiera aquí lo calcula. Si no están entendiendo, me avisan y lo hacemos juntos. Pero yo creo que no es tan complicado. Pero lo que me interesaría que viéramos es que alguno de ustedes me diga qué sería este cuadrado que se forma aquí cuando se aplica este impuesto, ¿verdad? ¿Qué sería ese cuadrado? Si tenemos de que esto de acá va a ser la nueva importación que hace la chula, este va a ser el nuevo precio, esta va a ser la nueva cantidad ofrecida nacional y esta va a ser la nueva cantidad demandada nacional. ¿Qué va a ser ese cuadrado de arriba? ¿Cómo lo vamos a interpretar nosotros? Recaudación. Correcto, esa es la recaudación fiscal. Esto es lo que Costa Rica se va a llevar. Este es el impuesto. Es decir, ese cuadradito es el impuesto. Entonces, es decir, el nuevo precio no lo perciben los productores, ¿verdad? Los importadores. Los importadores siempre van a querer ofrecer una cierta cantidad, pero los nacionales van a bajarles la demanda, porque ahora para los nacionales es más caro, porque tienen que pagar un arancel por bien importado. Entonces, ese arancel se lo van a dejar ahora el gobierno, y el gobierno en teoría se lo quiere pasar a los productores, pero vamos a dejar ahorita que nada más lo tiene el gobierno. Y si eso le pasa, entonces, ¿qué ocurre con este triángulo de aquí? ¿Qué va a ocurrir con esa área? Si antes eso era de los consumidores, ¿a dónde se fue eso? ¿Quién se lo llevó? La pérdida, ¿no? Es una pérdida de bienestar, absolutamente. Es una pérdida de bienestar porque nadie en este mercado va a poder llevarse o va a poder suplir esa pérdida de bienestar o de excedente a los consumidores. Porque aquí nos están transando bienes. En esta área aquí, los bienes que se están transando son bienes nacionales. Pero esto que antes había aquí, o sea, entonces no se está aplicando impuesto. Pero antes, todo esto que estaba aquí se lo llevaban los consumidores. Pero como ahora los consumidores le dieron de su triángulo, le dieron este rectángulo al gobierno, y esas dos áreas, como no se puede poner impuesto porque no hay trance, y se pierden completamente. Entonces, vamos a tener entonces que cuando se aplica una política así, vamos a tener esa pérdida en eficiencia. Entonces, igual que el ejercicio pasado, podemos calcular la nueva cantidad demandada, ¿verdad? Que va a ser Q de 160 en este caso, la cantidad ofrecida, me disculpa. Entonces va a ser esta va a ser 2 por 160, ¿cuánto es eso? ¿Alguien que me ayude? Bueno, va a ser 360 y en este caso la nueva cantidad demandada va a ser 420. Entonces vamos a ver que la participación internacional en el mercado, es decir, la cantidad de bienes que se importan, va a disminuir y ya no va a ser 150, sino que ahora va a bajar a 60 kilogramos importados de frijol molido. ¿Todos claros con esta parte? Sí, yo lo veo claro. Ok. Profe, a mí no entendí muy bien eso, lo de que solo importan 60. Ah, sí, claro. No se preocupe, no se preocupe. Ok, vamos a tener una nueva cantidad demandada porque ahora le pusimos un arancel. Entonces, ahora los importadores, ¿verdad? No van a vender en teoría al mismo precio internacional que vendían antes, porque ahora hay que pagar un arancel por ese bien importado. Pues ahora el bien importado para los consumidores va a ser más caro que antes. Entonces en vez de costar 150 pesos mexicanos, va a costar 160. Por ley de la demanda, ¿verdad? Como el precio sube, se demanda menos, entonces vamos a tener una menor cantidad demandada, ¿verdad? Y en este caso, la que calculamos
la nueva es 420. Y esta es la cantidad demandada anterior y esta es la cantidad ofrecida anterior, ¿verdad? Antes del impuesto. Igual los productores, por ley de la oferta, como subió el precio, van a querer ofrecer más. Entonces vamos a ver que la nueva cantidad ofrecida por los productores va a dejar de ser 300 y va a ser ahora 360. Entonces ven que... disculpen. $320, perdón, no tengo dislexia. Va a ser 320. Entonces, antes el M previo era todo esto grande, ¿verdad? Que veíamos. Y eso era igual, lo vemos desde aquí, a 150. Pero resulta que como ahora los demandantes nacionales demandan menos bienes importados y más bienes nacionales, entonces vamos a ver que el M' cambia a 60. Porque esto de aquí a acá es 60. Esa es la cantidad de bienes importados que se demandan. ¿Comprendiste? Sí, o sea, digamos, la cantidad demandada es como la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Esa es la cantidad que se importa. Correcto. La cantidad demandada total menos la cantidad ofrecida nacional. Correcto. Okay. Correcto. Okay. Sí. Entonces, más o menos así tenemos la tercera parte del ejercicio correcto. Y la segunda, la última parte del ejercicio es un poco más filosófica, ¿verdad? Cuando usted le propuso a la presidenta esa política, un impuesto, pero usted que usted es economista, entonces usted en teoría habla con otros economistas y un intercambio de ideas. Entonces se dan cuenta de que, bueno, en realidad tal vez no sea la mejor política, ¿verdad? Poner un impuesto. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, como usted trabajó en La Chula, usted habla con la gente de La Chula y les dice, bueno, vamos a quitar el arancel, pero ustedes solo pueden importar 60 kilogramos de frijol molido? En este caso, ¿cómo sería la afectación al mercado, verdad? Si solo pueden importar 60 kilogramos de frijol molido. ¿Cuál sería la pérdida de bienestar del mercado? No, nadie sabe. Nadie se le ocurre nada. Ok, no hay problema. Pues tenemos igual la oferta y la demanda. Y ahora nada más pueden importar 60, ¿verdad? Kilogramos de frijol molido. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos la matemática, nos va a dar que los precios va a ser un precio de equilibrio de 160, ¿verdad? Entonces todavía seguimos en este mismo escenario. Como el escenario previo era cuando el precio era 150 y teníamos una mayor demanda, y teníamos que el excedente del consumidor era este triangulote enorme de aquí, ¿verdad? Este triangulote enorme de acá abajo, el chiquitito de acá abajo, era el del productor. Y decimos que si cuando pusimos bueno, ahora decimos que cuando ponemos el nuevo precio dado a la cuota de importación, ¿cómo cambiarían entonces los excedentes?
¿Cómo creen que cambia? ¿Qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana? Se pierde algo, se gana algo. Si ahora el nuevo precio es 160, no por un impuesto, sino porque esa Sí, es la cuota. yo creo que como en el caso anterior, digamos, los productores pierden un poco, los consumidores pierden un poco ese triángulo amarillo que tienen, se reduce, y los productores incrementan su triángulo, pero digamos, el área que se pierde no lo recauda nadie, entonces creo que, bueno, dependiendo de los números exactos, podría ser más grande la pérdida porque el gobierno no está recaudando nada. Exacto, exacto. En este caso, si ponemos una política de cuota de importación, ojo que no es una política de cuota de mercado, sino una cuota de importación y un arancel es un impuesto de importación. Entonces no son como los impuestos que vamos a ver más adelante. Pero igual siguen siendo afectaciones al mercado. Vamos a ver de que ahora lo que ganan los productores es esta área de aquí, que vienen con X rosaditas. Pero lo que pierde el mercado en general, porque nadie lo gana, va a ser toda esta área que antes se la llevaba el gobierno, ahora se la llevan en realidad los importadores. Entonces, si ustedes están obligados a escoger una política y hacen los números, pueden, sumando áreas y restando áreas, pueden calcular cuál de las dos mejores políticas es la que tiene menor pérdida de bienestar. Y muchos ejercicios del curso de principios de mercado y afectaciones de mercado van a seguir este concepto. Ahí me disculpan porque hice un poquillo de enredos, pero espero que para la próxima semana que ya veamos esto más a fondo, con impuestos, cuotas y exportaciones, ¿verdad? Que es lo otro que haría falta, se pueda tener una concepción muchísimo más clara. Les recomiendo que le peguen un screenshot a esto. Salud. Les recomiendo que peguen un screenshot a Gracias, esto. perdón. Les recomiendo que le peguen un screenshot a esto porque, bueno, ya se acabó la hora de laboratorio, tampoco quiero robarle su tiempo. Pero sí les recomiendo que intenten hacer en la casa y me digan si es cierto que la elasticidad de la demanda de 3 es igual a la elasticidad de la demanda de 2. Y para hacer este ejercicio, o sea, díganme si puede llegar a ser cierto. Y quiero que me ordenen las elasticidades de la más elástica a la menos elástica. Para este ejercicio, les recomiendo que usen los precios de reserva. ¿Verdad? Y aprovechen y vean aquí que ellos dos comparten precio de reserva y ellos dos también. Entonces, este es un ejercicio bastante interesante. No tienen que hacer estos tipos de cálculos que hicimos anteriormente, porque ven que yo no estoy dando ninguna fórmula, ninguna demanda explícita, ¿verdad? Sino que les estoy dando un dibujo y nada más es para que me digan cuál sería el orden. ¿La demanda de 1 acaso es más elástica que la demanda de 2? O tal vez la demanda de 1 acaso es menos elástica que la demanda de 3, ¿verdad? Yo creo que pueden hacer eso y yo con todo gusto la próxima sesión o ahora en la noche, no sé, ¿cuándo prefieren? ¿La próxima sesión o ahora en la noche? ¿Cuándo van a estudiar? ¿El fin de semana? Sí, tal vez bueno, yo diría que la próxima sesión, pero no sé los demás. Okay. Voy a intentar enviarlo el miércoles por la noche, lo voy a enviar al grupo resuelto en papel, ¿verdad? Porque el tiempo no basta para hacerlo en látex, pero voy a intentar resolvérselos en papel bien elegante y se los voy a enviar, entonces, para que vean la respuesta y la revisemos, y si tienen alguna duda, los discutimos el próximo laboratorio. Entonces, quedan libres, ¿verdad? Si no hay ninguna duda, yo creo que estaríamos bien.